Shabbat Shalom nuevamente, amados. En este momento les bendecimos y pues damos gracias a Abba porque en este momento, después de que hemos cantado, hemos tenido el jalel y la danza, ¿verdad?, que tenemos y que nos alegra a nuestro corazón, viene el momento también de recibir la palabra, el momento de recibir esa palabra, como dijo Yeshua, no solo de alimento, no solamente, ¿verdad?, del alimento físico vive el hombre, sino también de toda la dabar, toda palabra que sale de la boca de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Así que bueno, también a través de estos medios, bueno, pues invitamos a todos nuestros Sahim. Ya estamos muy prontos a celebrar el 6º Congreso de la Casa de Israel, y así que invitamos a todos los que quieran asistir a este congreso del 27 al 30 de diciembre en Tehuacán, Puebla. Estaremos llevando a cabo este congreso que tiene por título Despierta Israel, somos Ejad. Y bueno, este congreso tiene el objetivo de hacer Ejad con todos aquellos que quieran unirse a este propósito, como también el de transmitir la palabra en aquel lugar de Tehuacán, de llevar el mensaje de la Torah, llevar el mensaje de la buena nueva a través de Yeshua HaMashiach. Además que será un momento para que estemos todos nosotros congregados, los que asistamos a este congreso, y estemos pues pasando un momento agradable, un tiempo de alegría, pero también un tiempo de enseñanza. Habrá talleres para los hombres, para las mujeres, para los niños también. Y bueno, pues también habrá un rally para los jóvenes, un momento de esparcimiento al terminar ya el cierre de este congreso. Así que aparten sus lugares, aparten también sus comidas, el hospedaje en el hotel también. Bueno, pues contáctenos para que puedan recibir toda esta información. Y bueno, estamos ya pues a un mes prácticamente de este congreso. Amén. Así que pues les invitamos a todo ello. Recuerden que estos son los tiempos donde tenemos que hacer Ejad, donde tenemos que hacer presencia, amados. Sí, yo sé que a lo mejor alguien tiene algunas otras actividades, pero esto es algo importante porque a veces no nos damos cuenta del alcance que puede tener el celebrar un congreso así y traer a otros, traer a aquellos que quieren también, aquellos que son parte también de Israel, pero que, bueno, pues no lo saben, pero hay que llevar el mensaje. Amén. Bueno, en esta tarde, en este Shabbat, vamos a hablar, amados, de un tema importante que es el perdón. El tema del perdón es muy importante que nosotros consideremos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Vamos a ver varios aspectos de lo que significa el perdón, como también vamos a ver aspectos, amados, que detienen el perdón, detienen el que nosotros efectuemos el perdón o concedamos el perdón, como también asimismo el que nosotros podamos perdonar a otros, ¿sí? El que podamos nosotros perdonar a otros. Es un tema que quizás a lo mejor muchos ya lo conocen, pero hay muchas personas, muchos amados, incluso amigos cristianos que desconocen un poco el tema desde esta perspectiva hebrea. Y bueno, el llevar a cabo esto para nuestra vida, recordarlo y afirmarlo también, como para aquellos que están comenzando también. No hay duda que durante nuestra vida necesitamos perdonar, así como necesitamos que nos perdonen, también necesitamos nosotros otorgar perdón, ¿sí? Y eso es algo fundamental en nosotros como pueblo de Israel. La Escritura dice, Yeshua dijo que por haberse multiplicado la transgresión a la Torah, el ajabá de muchos iba a enfriar, el ajabá de muchos iba a venir a menos. ¿Por qué iba a hacer esto? Por la transgresión de la Torah. Por haberse multiplicado la transgresión a la Torah. Eso Yeshua lo dijo ahí en Mateo. Y en la traducción dice por haberse multiplicado la maldad. Pero en realidad el texto original dice por haberse multiplicado la transgresión a la Torah, el amor de muchos se va a resfriar. Y vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Cogelet, Eclesiastés, capítulo 7, verso 9. 7:9 de Eclesiastés dice así esta palabra, y es una palabra que nos abre el panorama o que nos debe despertar. Yo le invito a que abra su escritura, todos por favor, abran su escritura en Eclesiastés capítulo 7, verso 9. ¿Ya está ahí? 7:9. 7:9 dice: no te apresures en tu ruach, en tu espíritu, a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cogelet,
Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Otra traducción dice, porque la ira en el seno de los insensatos reposa. ¿Sí? ¿Ya la encontró? Fíjese, analice ese texto. No te apresures en tu ruaj, en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El iracundo abunda en transgresiones y su castigo es inmenso. Dice la palabra, la ira, porque la ira en el seno de los insensatos reposa. ¿En dónde está reposando la ira de los insensatos? Dice, en el seno, ahí, en el corazón de aquellos, dice, reposa ¿qué? La ira. Cuando hay un resentimiento profundo en alguien, cuando viene el momento de que tiene que perdonar, no puede. Simple y sencillamente no puede. ¿Por qué? Porque hay un enojo, hay una ira que ha guardado mucho tiempo en el corazón, en el alma, en los pensamientos, en la voluntad, ¿sí? En el consciente, en el inconsciente. Y ya vimos que eso es una enfermedad del alma. ¿Recuerdan el tema que hablamos de la enfermedad, las enfermedades del alma? Y eso se va ahí, como dicen por ahí hoy modernamente, ¿verdad? Se va al archivo, se va a los archivos de nuestra memoria. Y ahí queda y parece que quedó en el olvido, pero no quedó en el olvido, sino que ahí está, ¿verdad? Pueden pasar años. Y dice aquí, Cogelet, Eclesiastés, Shelomó escribió este libro, y él nos dice claramente que la ira en el seno de los insensatos reposa, de manera que el iracundo abunda en transgresiones y su castigo es inmenso. Aquí también se desprende que cuando, fíjese bien, cuando no hay perdón en nosotros, cuando no otorgamos perdón, entonces la ira de nosotros se va a volver en transgresiones. O sea, eso nos va a llevar a transgresión, nos va a llegar a cometer más errores. Porque dice aquí Shelomó que esto se queda ahí en el seno, la ira se queda en el seno de tu corazón. ¿Por qué habla de insensatez? Porque vamos a ver cómo, por un lado, cuando nosotros llegamos al conocimiento y llegamos a Abba, venimos pidiendo perdón, ¿de acuerdo? Eso todos lo sabemos. Cuando llegamos al conocimiento de la Dabar, de Abba, ciertamente entendemos que somos pecadores, que hemos transgredido y bueno, venimos pidiendo perdón a través de Yeshua. Ahí hacemos Teshuvah. Teshuvah, lo que muchos entienden como arrepentimiento, y pueden ver el tema de la Teshuvah. Expliqué un poquito qué es Teshuvah y qué es lo que se conoce como arrepentimiento. Bueno, cuando regresamos a Abba, cuando regresamos a su Torah y regresamos a Yeshua, entonces llega el momento que nosotros, amados, tenemos que darnos cuenta que tenemos que perdonar. Porque si no lo hacemos, eso nos va a llevar, amados, como dicen por ahí, eso nos va a llevar a que la ira que tenemos retenida, el enojo que tenemos, el resentimiento que tenemos, eso nos va a llevar, amados, eso se va a hacer añejo, y eso nos va a llevar a que no perdonemos realmente, a que no saquemos de nuestro corazón ese resentimiento que está ahí. Por un lado, como ya dije, venimos ante el Abba y pedimos perdón. Pero cuando llega el momento que yo tengo que perdonar, entonces yo digo no. Pero aquí entra un orden que el Padre estableció. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Es una oración que está allí en Mateo capítulo 6. ¿Sí? ¿Y qué dice esta oración de Mateo 6? Matillahu capítulo 6, lo que se conoce como el Padre Nuestro, el Abinoshé, que nosotros lo conocemos así en el hebreo también. Y ahí dice claramente en Matillahu capítulo 6, la parte que dice, y perdona nuestras faltas, y perdónanos, ¿sí? Y perdona nuestras transgresiones, nuestras deudas, en el capítulo 6, verso 12, así lo dice. Y perdónanos nuestras deudas,
nuestras ofensas, nuestras transgresiones de Torah, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí hay esto se le llamó, y se le llama así, es una regla, la regla de oro, el Padre nos perdona, pero aquí dice, de la misma manera que yo perdono, el Padre también me va a perdonar. Y aquí vamos a tocar algunos aspectos. La palabra perdón viene esencialmente de dos palabras en hebreo. La palabra Kippur, que todos conocemos, Kippur, por eso se le llama Yom HaKippurim, el día de las expiaciones o el día de los perdones. Y viene de otra palabra hebrea que es Eshlijá. Eshlijá, que también se traduce como perdón. ¿Sí? Que se traduce como perdón. ¿Sí? Las preguntas que nos hacemos y que muchos se hacen: ¿es posible el perdón cuando el error ya fue realizado y aquello que se hizo no tiene vuelta atrás? ¿Es posible el perdón cuando el error, cuando la transgresión, cuando la ofensa ya fue realizada y aquello que se hizo no tiene vuelta hacia atrás? ¿Es posible el perdón? Algunos dicen no. En muchas ocasiones hemos escuchado que aún dentro del pueblo, muchos dicen no, pues que lo perdone a Abba. ¿Sí hemos escuchado eso? Y otros dicen, no, es que yo no tengo nada que perdonarle. El que le tiene que perdonar es el Abba. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Cuando expresamos así, quizás inconscientemente, puede ser que a lo mejor estamos allí ocultando algo. Por eso la pregunta: ¿es posible el perdón cuando la transgresión se hizo, cuando el error se hizo y ya no se puede dar vuelta hacia atrás? Es una de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿El castigo tiene sentido y sirve de algo la confesión? ¿Tiene algún sentido la confesión de pedir perdón de la transgresión que se hizo, de la ofensa que se hizo? ¿Tendrá algún sentido la confesión? Y otra pregunta es, cuando alguien dice, bueno, pues pido perdón y ya, ¿no? Otra cuestión, cuando alguien dice, bueno, pues pido perdón y ya. Y vamos a mirar en las Escrituras, vamos a darnos cuenta que en algunos casos, ¿verdad?, hay variantes, cuando la confesión en cierta manera no alcanzó la confesión de la transgresión que se cometió, no alcanzó, en cierta manera no alcanzó y no fue suficiente. En otros contextos vemos cuando el mismo Abba dijo, ¿seguiré castigando a Israel? ¿Para qué te castigo? Si no, ¿verdad? Si no vas a entender, si no vas a cambiar. Otra pregunta más que se surge: ¿acaso es posible borrar el pasado y hacer de cuenta que nada sucedió? Es otra de las preguntas, ¿verdad?, que quedan ahí. ¿Acaso es posible borrar el pasado y hacer de cuenta que nada pasó? ¿Verdad? Eso es otra de los cuestionamientos que escuchamos y vemos, ¿no? Y todas esas preguntas el Abba nos va contestando y vamos viendo todas las situaciones de lo que nosotros decimos, ¿verdad?, de lo que nosotros pensamos cuando esto sucede. Vean lo que dice la palabra. Vamos a la Dabar. Isaías, el profeta, Yahweh habla a través del profeta Isayahu 55:7. Vamos a Isaías. Capítulo 55, Perec 55, verso 7. Dice: deje el transgresor su camino, y el hombre transgresor, el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá, ¿qué tendrá él? Rahamín, la palabra Rahamín, Rahem, bondad. Él tendrá Rahamín, y al Elohei nuestro, o sea, nuestro Creador, nuestro Padre, el cual será amplio ¿en qué? Amplio en perdonar. Ahora,
¿Qué dice el texto ahí? Si ya lo leímos. Aquí dice el Abba que el transgresor, el malvado, abandone su camino. ¿Cuál camino? El camino que está trayendo, ¿verdad? El camino de maldad, el camino de desobediencia, el camino de rebeldía, ¿sí? El camino de hacer lo malo en contra de su prójimo. Abandónelo, abandone su camino. El transgresor también haga lo mismo, ¿sí? Sus pensamientos, quite sus pensamientos de transgresión. Habla de su camino y habla de sus pensamientos y vuélvase. En el tema de Teshuvá hablé de lo que es buscar a Yahweh, lo que es Teshuvá, y vuélvase, dice, a Yahweh, el cual tendrá que Rajamín, y será amplio en perdonar, será amplio en perdonar. Yahweh anula la condena aunque el error no puede ser borrado o reparado. Este es un principio. Yahweh anula la condena, anula la condena aunque el error no puede ser borrado o reparado. En algunas ocasiones se podrá reparar un poquito el error, se podrá resarcir, se podrá restituir, pero en ocasiones no. Dice que el Abba anula la condena, pero no puede ser borrado, pero el error no puede ser borrado o no puede ser reparado. Isaías también dice 59 del 1 al 2, ahí adelantito. Vamos a ver lo que dice esta palabra también. 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras transgresiones, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros, han hecho división entre ustedes, más bien. Dice, y nuestro Elohim, y nuestros pecados han hecho ocultar de entre nosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué a veces no nos oye el Abba? Porque están nuestros pecados, nuestras transgresiones están delante de Él. Dice, nuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Tus transgresiones te han separado, en otras palabras, ¿te han separado de quién? De Yahweh. ¿Nos han separado de quién? De Abba. Nosotros somos la imagen de Abba, y esa imagen que Él quiere que tengamos también tiene que ser una imagen de ¿qué? Una imagen de Rajamín, una imagen también de perdón. Porque así como Él nos perdona, también nosotros también tenemos también que perdonar. Dice, el que no es consciente de sus pecados no entenderá qué es el perdón y no experimentará perdonar. ¿Sí? El que no es consciente de sus pecados no entenderá qué es el perdón y no experimentará tampoco el perdón. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado el perdón de Abba? Pero de una manera así fuerte, de una manera que usted diga, Abba, estoy totalmente en deuda contigo. Porque eso es muy importante. Si usted piensa que no se le perdonó, dice una escritura de una palabra, no recuerdo ahorita el texto, pero dice que aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Y aquel que se le perdona poco, poco ama. Y cuando hemos escuchado que dentro del pueblo se da un edut, un buen testimonio de algunos ajim, ¿verdad? Que han dicho aquí en la Quejilá, o de otras Quejilot hemos escuchado algunos testimonios y son edut que dicen, es que a mí el Abba, de donde Él me trajo, de cómo Él me sacó, de cómo Él trabajó en mi vida, de cómo fui que yo llegué a su conocimiento, fue de una manera realmente maravillosa, fue un milagro, fue el poder de Abba, su grande amor, porque de ahí me sacó Él, de ahí me trajo Él, de la basura, de la inmundicia,
como dice el Salmo, del lodo cenagoso. De ahí me trajo el Abba, me puso mis pies sobre la roca, sobre la Eben que es Yeshua. Enderezó mis pasos. Amén. Y esa alma, esa Neshama que está así, que lo ha creído así, que lo ha vivido así, tiene un profundo agradecimiento y siente que el perdón que el Padre le ha dado es inmensamente grande. Que todos los días va a agradecer que el Padre le haya perdonado y le haya restaurado y lo haya traído a su pueblo. Cuando alguien vive esto, amados, es algo que realmente, amados, trae un cambio a la vida. Trae un cambio a la vida, porque cuando pase algo en nuestra vida, cuando alguien nos agreda, cuando alguien nos haga una ofensa, vamos a saber también manifestar un perdón. ¿Sí? Vamos a saber. Pero cuando ya dijimos que cuando se retiene la ira contenida porque me ofendieron, porque me lastimaron, y eso se retiene y pasan mucho tiempo, sabemos que esto va a traer, pues no, va a traer amargura, va a traer el que no realmente no exista un perdón. Y el perdón, amados, el perdón restaura. El perdón definitivamente restaura y sana el alma. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de cuánto se nos perdonó. ¿Cuánto usted considera que se le ha perdonado? ¿Poquito o mucho? Y cuando usted siente eso, ¿verdad? Usted está siempre agradecido con Abba. Porque seguramente que todo aquello que a usted se le perdonó, todo aquello que a mí se me perdonó, seguramente que yo también ofendí a muchos. Y seguramente que yo lastimé a muchos. ¿Sí o no? Y que entonces, así como el Padre me ha perdonado, yo también tengo que otorgar perdón. Y eso es, dirán algunos, bueno, eso es a los que sufrieron así, digamos, los que también hicieron grandes males. Pero ¿qué hay de aquellos, qué hay, por ejemplo, de los niños que han sufrido? ¿Qué hay de aquellas personas que sufrieron grandes agravios y que finalmente, al llegar a una etapa de su vida, esas personas que fueron niños, que fueron maltratados, finalmente van a llegar a una etapa de su vida que tienen que también perdonar? Y quizás ellos no hicieron nada para que les fuera así o para que los maltrataran así. Pero aquí es donde entra Abba, ¿verdad? Aquí es donde entra Él, porque Él es el que nos va a llevar a sanar ese corazón a través también del perdón. ¿Sí? A través también de eso. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué es difícil perdonar? A ver, piense un poquito, por un minuto, ¿por qué es difícil perdonar? Piense en algo que a usted le haya pasado. Y si eso que le ha pasado, que le pasó a usted, todavía le duele, usted necesita perdonar. Si ya no le duele, entonces quizás lo tiene como un recuerdo del pasado. Muchos dicen que es olvidar, pero en realidad no se olvida. No se olvida, pero sí se sana. ¿Sí? Sí sana uno. Lo recuerdo, aquí lo tengo. Y me viene a la mente, pero cuando me viene a la mente ya no me martiriza, ya no me duele. Ya no tengo resentimiento con tal persona, con tal hombre, con tal mujer, con tal figura que me agredió, que me hizo, que me maltrató. Cuando yo he otorgado ese perdón a través de Abba, entonces, aunque lo recuerdo, pero ya no me duele. Y si ya no me duele, Baruch Hashem Yahweh. ¿Por qué? Porque usted dice, me pasó aquello, pero lo superé. Ya no estoy airado, como leímos en el texto de Eclesiastés, ¿verdad? Ya no estoy en el seno de la ira. Ahora estoy ¿qué? Liberado de eso. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Ya encontró la razón? ¿Qué siente usted? ¿Por qué es difícil perdonar? Porque nos hace falta Javá, dice nuestro Aj. Una Javá, ¿verdad? Que alcance. Quizás el Javá del Padre es el que necesitamos que cubra todo mi ser. Hagan de cuenta que nuestra alma es como
como una casa que tiene muchas habitaciones. Y en esas habitaciones, ¿verdad?, es donde ahí se quedaron algunos daños que nos hicieron. En esta habitación se quedó el resentimiento que tuve cuando yo era niño, que me hizo, pues no sé, alguien, ¿verdad?, X persona. En otra área, ahí en otra recámara de mi vida, tengo el agravio que me cometieron, ¿verdad? Quizás una persona ya adulta, y fue una situación muy complicada. Bueno, cada una de esas áreas, su amor tiene que entrar en todas esas áreas de las habitaciones de nuestra vida. Y ese amor del Padre, yo le expliqué en Sanando las Enfermedades del Alma, que no hay amor más perfecto y más completo que el del Abba. Es el que va ahí a sanar. Amén. Es el que va a sanar eso. ¿Por qué nos es difícil perdonar? Porque a veces no comprendemos o no queremos comprender que el Padre nos amó siendo malos, siendo pecadores, siendo no merecedores de su perdón, pero Él nos perdonó. Y allí empieza la cuestión del perdón. Cuando yo entiendo que el Padre me perdonó, siendo yo malo, siendo yo transgresor, no siendo digno, pero aún así el Padre me dijo: ven, hijo, yo te perdono. Yeshua, yo explicaba la vez pasada, Yeshua Él murió por nosotros. Yeshua fue al madero y pagó por nosotros. ¿Él pagó por buenos o pagó por malos? Por transgresión, por transgresores principalmente. Porque aquel que no necesita, por eso aquí se une el perdón con la teshuvá. La teshuvá es primero y después es el perdón. Muchos quieren ser perdonados, pero no quieren hacer teshuvá. O sea, no quieren retornar a Yahweh. No quieren retornar a la Torah y no quieren retornar a Yeshua. Por eso en el tema de teshuvá yo expliqué, ¿verdad? Arrepentimiento es, bueno, sí me arrepiento, hice mal, pero ahí me quedé. Y teshuvá es retornar ¿a dónde? A la Torah. ¿Y qué dice la Torah? Si realmente tú has pedido perdón y haces teshuvá, entonces tienes que resarcir el daño. Tienes que resarcirlo. ¿Cómo? Pues a veces devolviendo, en el caso de que alguien haya robado, como dijo Zaqueo, o en el caso cuando levantaste mala fama, pues ahora tienes que ir a pedir y a decir, ¿verdad?, que dijiste y hablaste y hiciste todo aquello. De esa manera haces resarcir el daño. Y a veces lo tienes que hacer públicamente, porque eso va a romper con todo lo malo que hiciste. Definitivamente. Eso es teshuvá. Arrepentimiento nada más es, pues sí, yo ya cometí este error y ahí me quedo. Entonces, ¿por qué no podemos perdonar? Porque Yeshua nos perdonó siendo transgresores, siendo pecadores. ¿Quién va a dar la vida por un muerto? ¿Quién va a dar la vida por un muerto? En la reflexión pasada que yo hice, ¿verdad?, decía yo, si acaso uno de nosotros daría la vida por su hijo, si acaso uno de nosotros daría la vida por su hija, pero tú vas a dar la vida por alguien que no conoces, por alguien que no es de tu familia, ¿darás la vida? Creo que todos diríamos no. Si somos honestos, todos diríamos pues no. Y menos si es un malvado, mucho menos, ¿no? Pero Yeshua dio la vida, pero Yeshua dio su vida por alguien que no era, que era muerto, que estaba en pecados, que estaba en transgresión. Y ahí empieza, y ahí va a surgir el sentir de poder perdonar. El sentir de poder perdonar. El perdón es un proceso que hay que iniciar desde el alma, que tiene que generarse desde nuestra alma. Ya expliqué, cuando el alma es sanada por Abba, entonces ahora tú vas a poder, ¿verdad?, vas a poder entrar en el área del perdón hacia otra persona. Por muy difícil y por muy fuerte sea lo que te hayan hecho. Hay quienes han sufrido violación, hay quienes han sufrido quizás un maltrato de tal manera, tanto físico como emocional. Desde niño a mí me han confesado algunas cuestiones duras que se vivieron cuando se era niño, cuando se era pequeño, maltrato, golpes, patadas, y eso ha generado muchos resentimientos, ha generado mucha ira retenida ahí, que no se otorga el perdón. Pero por mucho que sea eso,
El perdón empieza en un proceso del alma, a sanar desde el alma. No hay rezo, no hay mucha tefilá que pueda otorgar el perdón si no hay una renuncia explícita de mis transgresiones y pecados, prosiguiendo inmediatamente a reparar el daño. ¿Sí? No hay rezo, no hay mucha tefilá que pueda otorgar el perdón si no hay una renuncia explícita de mis transgresiones y pecados, prosiguiendo inmediatamente a reparar el daño. Todos en un momento de nuestra vida tenemos que experimentar la complejidad del perdón, pero a la vez es una verajá, es una bendición para nuestra vida espiritual. Sin una vida de perdón, lo único que sucede es se fortalece el odio y la culpa y se desarrolla un reclamo y resentimiento contra Yahweh. ¿Cuántos están resentidos con Abba? Hay un momento que en nuestra vida pasamos y nos sentimos resentidos con el Creador. Fíjese bien, sin una vida de perdón, lo único que sucede es se fortalece el odio y la culpa y se desarrolla un reclamo y resentimiento contra Yahweh. ¿Nos ha pasado esto? ¿Sí? Por eso cuando nosotros, amados, esto es muy importante, Shaul decía, no te aires y no se ponga el sol sin antes no perdonas. ¿Sí recuerdan ese pasaje? No se ponga el sol, o sea, que no termine el día. Si hemos conflictuado, si nos hemos enojado, si nos hemos ahí, ¿verdad?, dicho cosas, y dice ahí la escritura que no se ponga el sol, perdona. La pregunta que le hicieron a Yeshua HaMashiach, ¿recuerdan esa pregunta? ¿Qué pregunta le hicieron a Yeshua HaMashiach respecto al perdón? ¿Cuántos sabemos eso? ¿No se acuerdan? ¿Dónde está? Vamos a Matillahu, Mateo, traducido así como Mateo, su correcto nombre Mattillahu, capítulo 18. Verso 15, aquí también habla de esto. Y la pregunta que le hacen a Yeshua, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? A mi aj, la palabra aj, ¿verdad? Mal traducido como hermano, pero bueno, lo digo para aquellos que todavía no saben qué es aj y que nos puedan ver a través de este video. Bueno, capítulo 18, verso 15. Por tanto, dice Yeshua, si tu aj, si tu jai peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu aj. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la quejilá, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil. Tenle por qué, por publicano. Tenle por goy. Esa es la palabra que se usa aquí. Después de esto, Yeshua aborda la parábola, el mashal, de los dos deudores. De los dos deudores. ¿Cuántos sabemos de esa mashal? Voy a leerlo rápidamente para que tengamos el contexto. En el verso 23 dice: por lo cual el reino de los Shamaín es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este como no pudo pagar, ordenó su amo venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: amo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El amo de aquel siervo, movido a rajamín, movido a compasión, movido a perdón, le soltó y le perdonó ¿qué? La deuda. Le perdonó la deuda. Verso 28, pero saliendo aquel siervo, ¿halló a quién? Halló a uno
de sus consiervos, que le debía también 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su amo todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su amo le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, porque me pediste, porque viniste hacia mí y me dijiste: perdóname la deuda. ¿Y qué dice aquí este amo a ese siervo? Este siervo que no quiso perdonar a su consiervo. Vea la cadena, vea el orden, ¿sí? Verso 33. ¿No debías tú también tener, rajamín, bondad de tu siervo, de tu consiervo, como yo tuve rajamín de ti? Entonces su amo, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Abba, dice Yeshua, así también mi Padre en los Shamaín hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su sus ofensas. ¿Sí entendemos esta mashal que dice Yeshua? Que si a mí se me perdonó una gran deuda y alguien también me agravió a mí, a un siervo mío, alguien que está quizás más abajo que yo, que está en una posición, quizás yo estoy en una posición más alta que él, pero arriba de mí, ¿quién está? Arriba de mí, ¿quién está? ¿Quién está? Yeshua. Arriba de nosotros, ¿quién está? Yeshua. Pero si no, yo que a mí se me ha perdonado grandemente y yo no perdono a mi aj, tampoco el Padre me perdonará. Y entonces dice: así hará con ustedes el Padre, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por qué hablamos de una vida de perdón? Porque nosotros tenemos que estar con este entendimiento de perdonar. En otra ocasión a Yeshua le dicen: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? El Talmid dijo, el discípulo dijo: 7 veces. Yeshua le dijo: no te digo 7, sino 70 veces 7, hasta que alcances perfección, hasta que seas perfeccionado. Ya hemos explicado que muchas veces cuando nos sucede algo no deberíamos decir ¿por qué a mí? Sino ¿para qué? ¿Para qué? A veces el Abba nos permite que suframos ciertos maltratos en la vida, porque el Padre tiene que trabajar con nuestro orgullo, tiene que trabajar con nuestra altivez, tiene que trabajar con nuestra falta de humildad. Y por eso el Abba permite que nos pasen ciertas cosas en la vida. Y no es para que usted diga: ay, Padre, ¿por qué me pasa a mí? Y ahora yo, Padre, tú tienes la culpa. No, ese pensar tenemos que hacerlo a un lado. Tenemos que pensar como piensa Él. Tenemos que pensar como pensaron estos hebreos. Amén. ¿Qué pensó Joseph? ¿Recuerdan Joseph? Que lo vamos a ver más adelante en una porción de la parashá. Cuando lo vendieron sus hermanos, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, ¿Joseph guardó resentimiento? No, aunque sí le dolió. Esto es claro que nos va a doler. Pero cuando tú inmediatamente te desligas de ese mal que te puede llegar a través de que te hirieron, pero cuando tú guardas tu corazón de eso, Joseph lo guardó. José, que le pusieron José. Pero Joseph dice algo muy interesante: todo esto ha sido por Yahweh, todo esto ha sido para salvación, todo esto ha sido para redención, porque a través de todo esto mis hermanos retornaron, porque a través de todo esto era para bien. Claro que todo eso también a Jacob, a su padre, sufrió mucho, porque cuando él se enteró que su hijo lo habían matado, que lo había devorado un león, que hasta las ropas le llevaron. ¿Recuerdan todo ese episodio?
Pero dice Joseph, pero todo esto ha pasado ¿para qué? Para bien. Cuando nosotros, amados, entendemos este propósito, a veces cuando estamos inmersos en el problema no entendemos. Y lo único que tenemos que hacer, amados, es doblar nuestra rodilla y hacer tefilá al Abba y decirle: Abba, no entiendo lo que pasa, no entiendo por qué sucedió esto, pero lo único que quiero decirte, Abba, es que yo confío en ti, que estoy en tus manos y que lo que me ha pasado será para bien, será para bien. Pero el Abba a veces tiene que trabajar eso con nosotros. Yeshua entonces dice: siendo tú menor, teniendo tú una posición menor, no perdonaste a tu consiervo, y yo sí te perdoné a ti. ¿Cómo es posible, verdad, que tú no quieras perdonar? Porque si tú no lo haces, yo tampoco voy a perdonar. Yo tampoco, mi Padre, dice mi Abba, el Padre, tampoco los va a perdonar. Tampoco los va a perdonar. Entendemos entonces por qué, amados, a veces mucha gente está viviendo así, y aún dentro de las comunidades, y finalmente nunca perdonan, nunca perdonan. Hay gente que se ha ido a la tumba con todas estas cuestiones en su vida, con todas estas ataduras, por simplemente porque no quiso perdonar. ¿Cuánto cuesta tu perdón? Yeshua, como yo dije, ¿verdad?, perdonó, y él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. A veces es tanto nuestro cegamiento que, ¿verdad?, como que quisiéramos ponerle un precio al perdón. Entonces, Yeshua perdonó, y nos perdonó en gran manera. En gran manera. Dice Romanos 8:32. Vamos a ver este pasaje de Romanos capítulo 8, verso 32. Abra ahí su escritura. Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó, ¿está ahí? A ver, léalo en alta voz. Todos, por favor. Así es. Dice Shaul, uno de nuestros grandes sabios, dijo: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por la transgresión de Israel. Por eso en ese contexto, ¿verdad?, la Teshuvá, Israel tiene que retornar, ¿verdad? Tiene que retornar a Yahweh, tiene que retornar a la Torah, tiene que retornar a Yeshua. Y aquí dice, el Padre mismo no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todo Israel, principalmente, y también por todos aquellos que quieran venir. El Padre mismo no lo escatimó, lo entregó. Ese es el grande Ahabá. Se tiene que sentir ese Ahabá para perdonar. Se tiene que sentir ese Ahabá. Pero también, amados, tenemos que hacerlo como una forma imperativa, porque es su mandamiento. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Ahora, yo quiero entrar aquí una parte que reflexionando y viendo, quizás a muchos de aquí se nos ha hecho un gran agravio, se nos ha hecho algo fuerte, digamos. Algo fuerte. ¿Qué es algo fuerte? ¿Qué es algo fuerte? Una violación, un engaño, una traición, un adulterio. ¿Son cosas fuertes? Sí. Ahora, si con todo eso nosotros hemos aprendido a perdonar, pues bendito sea nuestro Abba, porque eso nos va a traer sanidad completa. Amén. Liberación también, porque el perdón libera. Mientras no hay perdón, hay juicio, pero cuando hay perdón, se quita el juicio. ¿De acuerdo? Ahora, número 2,
¿Cuántos de aquí estamos resentidos porque fulanita o porque sutanito me vio mal? ¿Cuántos estamos resentidos por eso? ¿Cuántos estamos resentidos porque tal palabra, tal acción de mi aj, ¿verdad? Tal palabra o tal acción del roé me lastimaron? Estoy resentido. ¿Cuántos estamos así por esas cuestiones? Y no me diga que no, porque es verdad que sí. Porque en donde más tenemos que perdonarnos es aquí, no es allá afuera. ¿En dónde tenemos que aprender a perdonarnos? Aquí, aquí en el pueblo, aquí en la comunidad, sí, aquí en las comunidades, es donde tenemos que aprender eso. Pero por estas cuestiones a veces tan insignificantes, nos hacemos, ¿verdad?, de un gran mal, porque nos resentimos tanto, ¿verdad?, que ya no saludo, ya no doy el shalom, ya no hablo, ya no digo, ¿verdad?, como antes lo hacía quizás. Y aquí tenemos que entrar en la madurez que debemos de tener, y tenemos que tenerla, amados, porque si no tenemos esa madurez, entre el grupo que estaba con Yeshua, los talmidín de Yeshua, ¿se pelearon entre ellos? Sí se pelearon, se enojaron entre ellos. Shaul y Kefa fueron uno de ellos que tuvieron altercados, pero como hombres de Elohim, como hombres maduros, ¿verdad?, sabían disculparse, sabían perdonarse. Porque la falta de perdón también revela falta de humildad. Falta de humildad. No la rebelión ¿por qué no? ¿Por qué hay rebelión? Porque a veces no se quiere ser humilde. Porque no quiero doblar, como decimos por ahí, mi brazo a torcer. Pero aquel que es humilde, aquel que se humilla, será exaltado. Pero el que no se humilla, va a ser avergonzado. Tarde que temprano, va a ser avergonzado. Y puede ser avergonzado con algo que pase, con algo que suceda. Entonces a veces nosotros por estas cuestiones simples, ¿verdad?, ya nos enojamos. ¿Y qué dice la carta de Yohanan? Amados, hijitos míos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros, muéstrense la Jabá unos a otros. De manera que nosotros no debemos de caer en la trampa de que por cualquier acción, pues yo ya me voy a enojar. No. Esa es la madurez que tenemos que alcanzar. Nosotros como casa de Israel ya no estamos en una posición de antes. Porque aquel que siga pensando así como antes, se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar. Usted tiene que estar en una posición como Israel. ¿Y qué es Israel? Aquel que va venciendo obstáculos. Aquel que, bueno, yo sé perdonar a mi aj, sé perdonar, sé disculpar, bueno, pasó esto, pasó aquello. Claro que cuando alguien lo hace deliberadamente, como dijo Yeshua, bueno, dice, ve y exhórtale, repréndele, llámalo. Tú primero con él, después si no quiere, llama a otros dos. Si no quiere, entonces llámala, ponlo delante de la quejilá. Y si no quiere, entonces despídelo. Hay un orden, se está marcando ahí la escritura. Pero por estas cuestiones, a veces tan sencillas, caemos, ¿verdad? Caemos en estas cuestiones. Y resulta, ¿verdad?, que eran dos los que se habían disgustado, pero resulta después que ya no son dos. Ahora ya es toda la familia con la otra familia. Y luego por ahí se meten otros, ¿verdad?, que no los llaman, pero ahí entran y entonces ya son dos familias con otra familia o con dos familias. Y después esto va cambiando y ya son muchos, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Pero nosotros tenemos que aprender esa madurez. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi aj? 70 veces 7. ¿Qué es 70 veces 7? La gematría que usó Yeshua. El valor numérico, Yeshua lo usó. Quienes están en contra de eso, bueno, Yeshua lo hizo. El número 49, sabemos que hay 40 días de Teshuvah. Y el número 9 que nos da, que son los frutos de la verdadera Teshuvah. Hacer frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, lo dice la traducción del texto. Pero el 40 sabemos que el 40 es renovación. Y el 9 es fruto. Y 49 es perfección. 49 es perfección. Llegas al día 50, eres libre. Llegas al día 50, eres liberado. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso.
que si esto, que si esto no sé, me movieron mi silla, que si me pasé y no me saludó. Porque a veces, ¿verdad? Somos así, es que pasó y no me saludó. No me quiso saludar. Y a lo mejor aquel ¿verdad? Por ahí andaba distraído y pues, o una de dos, a lo mejor sí no lo quiso saludar. Y bueno, si no lo quiso saludar, bueno, pues no pasa nada. O va a pasar algo. Pero a veces sí pasa, ¿verdad? Ya me enojé bien fuerte y ya estoy duro y duro, y ya empiezo a criticar, y empiezo a hablar, y empiezo a decir, y empiezo a comentar, y empiezo a decirle al otro, ya ves, es que él es así, es que es así ella también, y empezamos a echarle fuego, y fuego, y fuego. Y entonces ya se convierte en la shonara. Vea cómo se hace todo esto. Cuando ya se acrecenta el problema, ya no queremos ceder, no queremos perdonar. Entonces, amados, vean cómo caemos en la trampa del enemigo. ¿Sí? Caemos en la trampa de Hasatán. ¿Por qué? Porque él es el único que ha creado la discordia. Él crea la envidia, él mete la envidia, él mete todo eso. ¿Por qué mató Caín a Hebel? ¿Por qué lo mató? Por la envidia que le metieron y que él se dejó. Que él se dejó y por eso entró y por eso lo mató. No solo lo mató, hemos dicho que lo asesinó. Porque una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Pero lo asesinó. ¿Sí? ¿Por qué entró? Nada más por eso. Por eso Yahshua dijo, no llames a tu Aj loco. No llames a tu Aj, no te refieres a él con estas palabras. Porque si lo haces vas a ser culpado del juicio. Vas a ser culpado. Qué importante, amados, es que tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando hay una situación, ¿verdad? Frena tu boca, refrena tus labios, no digas nada de maldiciones a tu Aj. Porque dice claramente Yeshua que vas a ser culpado. Vas a ser culpado. ¿Por qué? Porque eso se nos puede tomar como homicidio. ¿Sí? Como homicidio. Entonces, estamos viendo, amados, que el perdón es algo que el Abba nos otorgó a nosotros y que nosotros debemos otorgar también a quienes nos ofenden. Por eso la tefilá del Abinushé. El Abinushé es como la declaración del Shema. El Abinushé es la declaración que hacemos después de que exaltamos el nombre de Abba, apartamos su nombre Kadosh y después dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. ¿A quién? A nuestros transgresores. De la misma manera que yo perdone, tú serás ¿qué? Perdonado. ¿Sí? Si usted no ha perdonado de todo corazón, usted está atado. El Padre ya lo perdonó, pero como usted no ha soltado eso, usted sigue trabado, sigue atado, sigue en cárcel. La falta de perdón es como una cárcel, como una reja que lo tiene usted ahí imposibilitado de ser libre, amados. Entonces, nosotros tenemos que otorgarlo. Yeshua dijo, perdónalos, Abba, porque no saben lo que hacen. Por supuesto que sí sabían lo que hacían, pero Yeshua en ese ejemplo de amor, en ese ejemplo de perdón, nos enseña a nosotros también, que también otorguemos. Y cuando perdonemos, pues digamos al Abba, Padre, pues perdónalo, si es así, perdóname a mí también. Si nosotros perdonamos, entonces, amados, nosotros vamos a prosperar. Si yo he pedido perdón al Padre y Él me ha perdonado, pero yo encubro mis pecados, entonces no voy a alcanzar prosperidad y no voy a alcanzar rajamín, bondad del Padre. Proverbios 28:13 así lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, y se aparta alcanzará rajamín, alcanzará bondad de Yahweh. El no perdonar se va a convertir en un pecado. El no perdonar se convierte en un pecado. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de pensarlo
Y si usted dice, no, pero es que yo no tengo por qué perdonar, o ¿de qué voy a perdonar yo? Que perdone el Padre. No, tú tienes que otorgar perdón. Tú tienes que otorgarlo. Porque estás evadiendo y dices, no, que el Padre, yo no. Y te estás engañando a ti mismo. Y estás encubriendo. Y si encubres, se te toma como pecado. Y entonces no vas a ¿qué? No vas a prosperar. ¿Sí? No vas a prosperar en tu vida. ¿Sí? En tu vida. Así que, amados, por mucho que se nos haya ofendido y por mucho que hayamos sido lastimados, ya hablamos la manera de cómo empezar a sanar y cómo perdonar. Cuando usted ore, usted tiene que llevar el nombre de esa persona que le agredió, que le ofendió, que le transgredió. Aún de una persona que ya haya fallecido todavía, porque a veces todavía esa persona que ya murió, todavía esa persona que ya se fue, pues todavía está en mi mente y todavía está en mis pensamientos, en mi corazón, y me sigue lastimando, me sigue doliendo lo que hizo, aunque ya no esté aquí. Y eso hay que sanarlo. ¿Sí? Cuando usted sane eso, cuando usted perdone esa agresión que le hizo esa tal persona, aunque ya no esté aquí, aunque esté muerta, usted va a sentir una gran liberación. Usted va a sentir una gran liberación. Así que, amados, trabajemos en eso y otorguémonos. ¿Sí? Otorguémonos esa eslijá. Eslijá es, discúlpame, perdóname. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos así, amados, cuando lleguemos a Yom HaKippurim, pues estaremos libres, ¿verdad? Estaremos libres de que hice lo correcto, me amisté. Todos cometemos ciertos agravios unos con otros, de una u otra forma, ¿de acuerdo? De una u otra forma. Pero tenemos que tener la madurez de decir, bueno, mi ajot, ¿verdad? Pues discúlpame, perdóname, pues no pasa nada, ¿verdad? Seguimos siendo, estamos en Ejad, estamos en Ahabá, y no hay por qué, amados, estar con estas cuestiones. Así que, amados, entremos en este mover del perdón que el Abba nos ha dado. Hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque si el Abba te llama a dormir y tú vas con ese resentimiento, qué tremendo, ¿eh? Por eso mucha gente le cuesta mucho trabajo morir, porque está trabada, porque está atada. Pero aquel que está liberado de eso, el Padre lo llama y duerme en Shalom. No muere, duerme en Shalom. Pero porque hay gente que empieza a agonizar, está agonizando y está sufriendo. ¿Por qué? Porque allí hay espíritus malignos que empiezan a atormentar su neshama, porque no perdonó, porque se airó locamente, porque maldijo, porque sigue así, entonces empieza un tormento bien tremendo. Por eso, antes de que suceda todo eso, uno tiene que estar liberado de esas cuestiones. Sí, liberado. Entonces, hay que hacer a un lado el orgullo, hay que hacer a un lado, ¿verdad? La soberbia, hay que hacer a un lado esas cuestiones y hay que entrar en esta humildad para perdonar como el Abba nos perdonó. ¿A través de quién? A través de Yeshua HaMashiach. Amén, amados. Así que espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, haya llegado hasta su ser y podamos experimentar esta gran bendición que el Abba nos da de perdonar los unos a los otros, perdonar por muy fuerte que haya sido y sanar nuestro corazón completamente. Amén. Y cuando pidamos perdón al Padre, entonces Él nos va a perdonar, porque también tú estás perdonando. Amén. Shabbat Shalom, que el Abba les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Amén. Shalom, shalom.